Saludamos a Irene Montero, ministra de Igualdad. ¿Qué tal, ministra? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, no sé cómo ha vivido las últimas jornadas y cómo afronta otra semana con previsible tensión en el Congreso, donde se volverá a hablar de la ley del solo sí es sí, donde algunos partidos preguntarán sobre este tema al Gobierno. Bueno, pues con mucha preocupación, por supuesto, por la violencia política como estrategia desplegada por la derecha y por la extrema derecha. Creo que no va a parar, que al contrario irá a más, porque es la estrategia que les queda para tratar de frenar los avances feministas. Y también esta semana, bueno, pues es una semana muy importante para el avance de esas leyes. Efectivamente, tenemos que ver cómo se sigue resolviendo la aplicación correcta de la ley solo sí es sí, de lo que informabais ahora, y tenemos que esperar la decisión del Tribunal Supremo en algunos de los primeros casos. Tenemos también muy avanzada la tramitación de la ley del aborto. Por desgracia, con la ley trans, el Partido Socialista nos acaba de comunicar que no quiere un acuerdo, que irá con sus enmiendas vivas a la ponencia que también se tiene que producir esta semana, y por tanto el Partido Popular y el Partido Socialista pueden decidir intentar imponer un recorte en derechos en la ley trans. Así que vamos a tener que trabajar muy duramente para tratar de que todas esas leyes pues, bueno, salgan adelante y sin recortes en derechos y con garantías de que defendemos y apostamos por los derechos humanos, en el caso de las personas trans, pues muy especialmente por los derechos de las infancias trans, también para que todas las mujeres puedan abortar en los hospitales públicos más cercanos a su domicilio, y que esa ley, que sí que es previsible que vaya bien, pues termine de tramitarse de forma correcta, y como les digo, pues también poniendo todos los esfuerzos en la correcta aplicación de la ley solo sí es sí. Bueno, se acaba de dejar muchas cosas encima de la mesa, ministra. Vamos a ir desgranando algunas. Quizás lo más novedoso, dice que a usted le acaban de comunicar el Partido Socialista que seguirá con sus enmiendas, por lo tanto habrá dos propuestas encima de la mesa, ¿no?, del Gobierno de coalición. Eso no sé si implica que se hace casi imposible que se pueda aprobar este año la ley trans, y puede implicar también problemas dentro de la coalición. Bueno, la propuesta del Gobierno es la ley que está ahora mismo en tramitación, pero efectivamente el Partido Socialista ha decidido presentar enmiendas y no buscar acuerdo. Por tanto, como le decía, pues estamos en un momento difícil de la tramitación, porque es posible que los votos del Partido Socialista y del Partido Popular se puedan sumar, como ya pasó en otras tramitaciones legislativas, para intentar que se produzca un recorte de derechos, en este caso en las infancias trans, en los derechos de las infancias trans. Yo estoy muy preocupada porque esto pueda ser así, pero todavía tenemos unas horas por delante para tratar de reconducir la situación y de que el Partido Socialista, que nos ha comunicado que no quiere un acuerdo, pues podamos finalmente alcanzar un acuerdo, no solamente el Partido Socialista y Podemos, sino por supuesto con todos los grupos de la mayoría feminista, de la mayoría de investidura, que tienen muy claro que los derechos de las personas trans y de las infancias trans son derechos humanos, y por tanto que tenemos que respetar el acuerdo de Gobierno, no solamente porque ya es un acuerdo que costó mucho alcanzar, sino fundamentalmente porque como Estado yo creo que tenemos la obligación de no defraudar a las personas trans y de garantizarles todos sus derechos. Si fuera así, ministra, ¿qué implicaría políticamente? Bueno, yo creo que para las personas trans, que es lo importante, estamos en un momento en el que hemos dicho con rotundidad que el Estado, nuestra sociedad, tiene una deuda pendiente con las personas trans, que han estado en muchas ocasiones al frente de la conquista de derechos en nuestro país, y tenemos una responsabilidad para con ellas. Eso es lo que justificó que en el acuerdo de Gobierno incluyésemos la necesidad de que hubiese una ley trans que garantizase el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Tenemos también una sentencia del Tribunal Constitucional que nos dice que tenemos la obligación de garantizar ese mismo derecho también para las infancias trans, y yo voy a seguir pues dejándome la piel, ya lo he dicho muchas veces, y trabajando intensamente para que tengamos un acuerdo, ¿no? Estoy preocupada porque el Partido Socialista me ha transmitido que no lo quiere, que no quiere ese acuerdo, pero creo que todavía estamos a tiempo de intentarlo, y así voy a tratar de que ocurra. Vamos a regresar a la ley del solo sí es sí. Ministra, la vimos contener la emoción a duras penas cuando la diputada de Vox la insultó en el hemiciclo. A mí me gustaría que nos explicase un poco cómo vivió usted ese momento. Bueno, lógicamente, en el momento en el que me deje de emocionar o en el que me dejen de importar
la violencia política, creo que ya no estaré preparada para asumir una responsabilidad de representación. Lo que creo que es importante destacar es que la violencia política no es un insulto puntual, no es un día en el que hay una palabra malsonante, un insulto o una agresión verbal. Es una estrategia continuada por la cual desde muchas altavoces, durante muchos días seguidos, durante meses, durante años, se lleva a cabo una estrategia de destrucción personal de la persona, de mentiras, de odio. Eres una inútil, no vales para nada, las leyes chapuza, eres la mujer de, tus decisiones no las tomas tú, las toma un macho alfa, y cuando esa estrategia se sostiene desde muchos altavoces y durante mucho tiempo, al final se consiguen los dos objetivos que pretende esa estrategia de violencia política, que, insisto, no es un insulto puntual que rebosa un vaso. El otro día se rebosó un vaso, pero para que ese vaso rebosase había que haber echado antes muchas gotas en ese vaso, como explicaba la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ¿no? Entonces es una estrategia continuada desde muchos sectores y que lo que busca es que a las que estamos al frente temporalmente no nos merezca la pena seguir y sobre todo disciplinar a las demás y por tanto frenar las conquistas en derechos. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando denunciamos la mayoría feminista del Congreso y también desde muchísimos sectores de la sociedad civil, el movimiento feminista, esa violencia política, la respuesta del Partido Popular, no solo la de Vox, también la del Partido Popular, es: quien siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Las culpables de la violencia que ejercemos contra vosotras sois vosotras mismas, precisamente por atreveros a conquistar derechos. Por tanto, creo que es importante destacar eso. No es un insulto puntual que se salga de tono, es una estrategia continuada y creo que, bueno, que no va a parar precisamente porque es la estrategia que han elegido para tratar de frenar los avances feministas. Ojalá el problema fuese solo para mí. El problema es que esa violencia política no se dirige solo a mí, ya se ha dirigido antes a Viviana Ido, a Leire Pagina, a María Teresa Fernández de la Vega, a Vicky Rosell, a las mujeres feministas que han tratado de hacer avanzar los derechos de las mujeres en nuestro país, también de las personas LGTBI, y ante un momento de avance institucional y social del movimiento feminista, pues yo creo que van a seguir desplegando esa estrategia para intentar frenar esos avances y precisamente por eso siempre he insistido en que lo que hay que hacer es demostrarles que las feministas y las demócratas somos más, como hicimos el otro día en el Congreso y como vamos a seguir haciendo. Y en su caso, ministra, cuando el vaso rebosó, ¿pensó en algún momento en dejarlo? No, porque entiendo perfectamente cuál es mi responsabilidad política. Creo que los y las responsables políticos, cuando hay momentos difíciles, tenemos la obligación de dar la cara y creo que tenemos la obligación también de demostrarles que somos más, que tenemos una responsabilidad, las feministas, que es colectiva, que no solamente depende del daño que nos intenten hacer a una o a otra compañera en un momento dado, sino sobre todo tenemos la responsabilidad colectiva de demostrar que no hay violencia política que sea capaz de frenar la fuerza colectiva del movimiento feminista para garantizar todos los derechos para todas las mujeres. Hacía mucho tiempo que no vivíamos un momento de referencia internacional en avances en derechos de las mujeres y también de las personas LGTBI, de las personas trans en particular, y creo que tenemos que demostrarles que tenemos mucha más fuerza para seguir impulsando esos avances desde las instituciones, desde las calles, y que su estrategia de violencia política no va a triunfar, sino perderá la democracia, desgraciadamente. Democracia significa que podemos debatir sobre las ideas, que podemos criticarnos políticamente, pero que las estrategias de violencia política, la mentira, el odio, tienen que quedar fuera, y creo que tenemos la obligación política de demostrarles que somos más y que la democracia es más fuerte que la derecha y la extrema derecha de este país. Ministra, la última vez que usted y yo hablamos en este mismo programa, hace apenas unas semanas, yo le pregunté si tenía claro que a las elecciones generales ustedes debían concurrir bajo el paraguas de Sumar, liderados por Yolanda Díaz. No me pareció que titubease, pero se lo voy a preguntar de nuevo. ¿Usted tiene claro que tienen que concurrir bajo el paraguas de Sumar y el liderazgo de Yolanda Díaz a las elecciones generales? Yo creo que la unidad es importante, creo también que aún es posible conseguir un acuerdo de coalición con Sumar. Esa es una pregunta que también tiene que responder Yolanda Díaz, que ahora mismo está organizando su partido, pero sí, si me pregunta mi opinión, yo todavía creo que es posible un acuerdo de coalición con Sumar. Pero coalición, pero ministra, coalición no es concurrir bajo el paraguas de Yolanda Díaz. Es decir, lo que yo le pregunto es si usted estaría dispuesta a entrar
en una coalición liderada por Yolanda Díaz, no ir de la mano en una coalición al mismo nivel, que entiendo que es lo que usted me está planteando. Yo creo que lo que nos está demandando la gente y lo que nos tiene que permitir gobernar con más fuerza, que al final es el objetivo que perseguimos, ser capaces de seguir haciendo avanzar a este país con derechos democráticos. Fíjese lo que nos costó simplemente formar un gobierno de coalición, cuántos años nos dijeron que no era posible y al final demostramos que era posible. Nos dijeron también que no era posible subir el SMI, que no era posible tener derechos y avances feministas, que no era posible tener un impuesto a las grandes fortunas. A Podemos nos han dicho muchas veces que no es posible hacer cosas que luego demostramos con nuestro trabajo, con nuestro tesón muchas veces, que sí son posibles, como los ejemplos que le acabo de decir, y creo que al final Podemos todavía, aún es posible, llegar a un acuerdo con Sumar. Yo creo que tiene que ser un acuerdo de coalición con Sumar que nos permita afrontar esas elecciones con unidad y, por tanto, teniendo la capacidad de gobernar con más fuerza, y para eso vamos a trabajar. Ministra, ¿se ha sentido apoyada por todo el Gobierno estos días desde que empezó toda la polémica de la ley del solo sí es sí? Creo que ha sido público y notorio ese apoyo, pero en todo caso yo creo que lo más importante cuando estamos hablando de la violencia política desplegada por la derecha y la extrema derecha no es cómo yo me sienta. A mí además se me ve claramente, ¿no? Y todos ustedes lo han podido ver, la emoción, la firmeza, todo. Yo soy bastante transparente y creo que se me nota, ¿no? lo que yo siento, pero por encima de eso creo que lo más importante es que ese apoyo que yo he recibido estos días se pueda traducir en una confianza y en una determinación política fuerte de hacer frente a la violencia política que no solo dirigen contra mí. Hemos visto en el Congreso de los Diputados cómo se llamaban a otras diputadas brujas. Insisto que no se trata de un insulto puntual, que no se trata de un día concreto en el que hay una bronca en el Parlamento. La violencia política no es una bronca, no es un insulto puntual, es una estrategia continuada para cuestionar a todas las mujeres que están al frente haciendo políticas feministas y haciendo avanzar nuestra democracia y los derechos de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Y creo que lo que se puso de manifiesto el otro día en el Congreso y durante los días siguientes, más allá del apoyo personal, en este caso a mí como ministra de Igualdad, es sobre todo una determinación de la mayoría feminista del Congreso y creo que también del movimiento feminista de hacer frente a la violencia política, porque somos conscientes de que es una estrategia que lo que busca no es solo destruir la vida personal de quienes temporalmente estamos al frente, es sobre todo disciplinar a todas las mujeres que están decidiendo salir a la calle, en sus centros de trabajo, en las reuniones familiares, a defender los derechos de las mujeres, que esa estrategia de violencia política busca que no confiemos en nosotras mismas, que no nos merezca la pena luchar, que digamos, bueno, pues nos vamos a quedar más paradas en lugar de tratar de seguir conquistando derechos, y creo que eso es lo que no puede ocurrir, y que hay una determinación por parte de la mayoría feminista de las Cortes Generales y también del movimiento feminista de no frenar en los avances en derechos a pesar de la violencia política. De hecho, la forma de acabar con esa violencia política es precisamente ser más contundentes, valientes y firmes en el avance de derechos. Ministra Montero, no me gustaría pasar por alto que el viernes fue el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, que se está investigando la muerte violenta de una mujer. Esta mañana conocíamos la noticia de última hora en Lugo. A mí me gustaría preguntarle si usted cree que se necesitan más medios, porque al final cuando nosotros en los medios de comunicación abordamos la situación de mujeres que habían pedido una orden de alejamiento, que habían pedido protección, que necesitan recursos para poder abandonar a su maltratador, para poder tener a sus hijos con ellas en el momento en el que decidan huir, para huir y tener una red económica de apoyo que les permita salir de ese hogar en condiciones de seguridad. Y a mí personalmente me queda la sensación de que no se están destinando los suficientes recursos. No sé si usted comparte esa opinión y si tienen en marcha alguna estrategia para dotar de mayor recursos el apoyo a estas mujeres.
Precisamente ese es el trabajo que venimos haciendo desde el Ministerio y desde el Gobierno de coalición, junto también a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a la mayoría feminista en el Congreso y en el Senado. Cuando aprobamos la ley Solo sí es sí, lo que decimos es que todas las mujeres que sufren violencias sexuales, la mayoría de las cuales no denuncian esas violencias, solamente el 8% de las mujeres que sufren violencias sexuales terminan denunciándolas, y muchos de esos casos además no terminan en una condena a sus agresores. Lo que decimos es que todas esas víctimas tienen derecho a psicólogas especializadas, trabajadoras sociales que les acompañen en el acceso a todos sus derechos, a tener una vivienda si es lo que necesitan, o a un ingreso mínimo vital, derechos económicos, derechos sociales que les permitan afrontar esa situación de violencia, y también la reparación. Y cuando hablamos de la violencia que se da en el ámbito de la pareja o la expareja, exactamente lo mismo, ¿no? Estamos en el proceso de renovación del Pacto de Estado, también de estabilización de su financiación y de mejora en algunas de las características de la financiación, para que, por ejemplo, podamos garantizar de una mejor forma la estabilidad de las profesionales que se dedican a la atención integral. Hemos avanzado también junto al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en estrategias de detección precoz de las violencias. Piense que, por ejemplo, muchas mujeres, muchas veces el único lugar que entienden como una puerta de entrada segura ni siquiera es su médico de cabecera, es el pediatra de los niños y de las niñas, por ejemplo, porque es el único lugar en el que no tienen el ojo de su maltratador encima, y por tanto tenemos, por supuesto, que ser capaces de mejorar los mecanismos de prevención, por supuesto, porque el objetivo es erradicar las violencias, también de detección precoz, de atención integral y de reparación. En ese trabajo estamos, hemos avanzado pasos muy importantes en esta legislatura en coordinación con el conjunto de instituciones, porque la lucha contra las violencias machistas es una cuestión de Estado. Cada presupuesto general que hemos ido aprobando este Gobierno y después el Congreso y el Senado ha incorporado partidas históricas, inversión histórica, cada vez más financiación en la lucha contra las violencias machistas, superando incluso los compromisos presupuestarios del Pacto de Estado. Pero, por supuesto, yo no soy nada autocomplaciente. Hasta que no erradiquemos por completo todas las formas de violencia contra las mujeres, también la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual, formas de violencia, la violencia vicaria, formas de violencia o en el ámbito digital que todavía están, digamos, han recibido menos atención por parte de las instituciones, yo no soy nada autocomplaciente y vamos a seguir poniendo todos los mecanismos a disposición y también reforzando toda la capacidad de coordinación institucional que es necesaria para que, como le digo, la violencia machista y la lucha contra la violencia machista sea una cuestión de Estado y ninguna mujer se sienta sola. Como siempre que abordamos este tema, recordamos la única posibilidad, recuerden, si ustedes son víctimas de esta violencia, la única es denunciar para que podamos ayudarlas. Ministra, gracias por habernos acompañado. Si me permite, quiero decir algo importante. El Convenio de Estambul y también nuestro país reconoce a todas las mujeres el derecho a recibir atención psicológica especializada, asesoramiento jurídico, trabajadoras sociales que les acompañen en el ejercicio de sus derechos sin necesidad de poner denuncia. Obviamente que es muy importante poner denuncia también para garantizar la protección de esas mujeres y para perseguir la impunidad de los agresores. Pero quiero que todas las mujeres tengan claro que en este país las leyes les reconocen su derecho a acceder a derechos, a entrar a las instituciones y tener una psicóloga que les tienda la mano, una asesoría jurídica, trabajadoras sociales sin necesidad de poner denuncia. Y quiero que lo sepan porque muchas veces, precisamente para poder poner esa denuncia, lo primero que tienen que recibir llamando al 016 o acudiendo a las instituciones más cercanas a su domicilio es primero que les tendamos esa mano para después poder estar psicológica y mentalmente preparadas para afrontar ese proceso judicial. Y la ley, las leyes en nuestro país les reconocen el derecho de recibir todos esos derechos, psicólogas, trabajadoras sociales, asesoramiento jurídico, sin necesidad de poner denuncia. Así que si cualquier mujer está sufriendo una situación de violencia machista, violencias sexuales, violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, que llame al 016, que acuda al punto de información a la mujer, a una asociación feminista, al lugar que más segura se sienta, también por supuesto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para recibir todos esos derechos, porque tenemos la obligación de garantizárselos, que ninguna mujer se sienta sola. Gracias, ministra. Buen día. Muchas gracias.